El increíble descubrimiento debajo de la Antártica. Un equipo de científicos descubre una isla oculta bajo el hielo en la Antártida. ¿Se imaginan que existiera una isla que hubiera estado allí desde hace millones de años, pero que nadie la hubiera encontrado? Ya no hace falta imaginarlo. Es absolutamente real. Increíble descubrimiento el realizado por el equipo de científicos del Thwaites Glacier Offshore Research, THOR. Este grupo de expertos se encuentra en la Antártida para, precisamente, monitorear el glaciar homónimo, Thwaites, considerado como uno de los más inestables de la zona. Desde hace meses, estudian cómo le está afectando el cambio climático. Pero lo que ni por asomo podían imaginar es que, bajo el hielo, iba a surgir una isla desconocida. Como parte de esta labor de reconocimiento de la zona, los expertos se encontraban analizando el glacial y las aguas cercanas de la bahía de Pine Island, en pleno mar de Amundsen, a bordo del rompehielos RV Nathaniel B. Palmer. Fue entonces cuando los expertos, de repente, vieron algo extraño. ¿Qué es esa masa de tierra? Tras analizar diferentes cartografías, pronto llegaron a la conclusión que se trataba de una isla hasta el momento oculta bajo un glaciar. Los científicos han decidido llamar Sif a esta nueva isla, como la diosa vikinga de la tierra, y, cómo no, como la mujer de Thor, el mismo nombre acrónimo de su expedición. Antes de seguir, si te está pareciendo interesante, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para no perderte nuestros videos. Y lo que han podido comprobar de primera mano es que, antes de ellos, ya había alguien que la había descubierto. Numerosos mamíferos marinos ya habían colonizado la nueva porción de tierra, aparecida de la nada tras el deshielo de parte de uno de los glaciares más grandes de la zona. Sin dudarlo, el equipo de expertos se bajó del barco y tomó tierra, para convertirse en las primeras personas en pisar esta superficie de terreno, hasta ahora oculta bajo una masa de hielo. No se encuentra en ninguna lista. Después de ser los primeros visitantes, ahora podemos confirmar que Sif está hecho de granito y que cuenta por una plataforma de hielo remanente y algunas focas. Explica Julia Smith-Wellner, geocientífica marina glaciar a bordo del barco. El equipo del Thwaites cree que esta masa de tierra estaba cubierta de hielo del glacial de Pine Island, pero que, hace unas décadas, debió de desprenderse de él hasta haber perdido una buena parte de su superficie helada. Los expertos creen que no ha sido un proceso de un día, sino que incluso aseguran que la isla podría haber estado a la vista de todos desde hace más de una década, pero que, hasta la fecha, nadie había sido capaz de verla con sus propios ojos y, mucho menos, pisarla. Estos científicos han publicado su estudio en Nature, donde explican que el hecho de que lleve tantos años sin ser descubierta, a pesar de haber dejado de estar cubierta por el hielo, se debe a que su situación, muy al sur de nuestro planeta, no es una ubicación que sea un punto de paso habitual para las embarcaciones. Pero, ¿y los satélites? El glaciar que cubría hacía imposible que se descubriese. La isla Sif era confundida con una simple masa de hielo. Tras el descubrimiento, los expertos del Thwaites Glacier Offshore Research, THOR, consideran que puede ser fundamental para poder entender cómo el cambio climático está afectando a la Antártida. Los geólogos creen que pueden descubrir pruebas de cómo se han acelerado los procesos de deshielo en los últimos años y cómo puede tratar de frenarse esta situación. Un problema que puede ser irreversible y que puede provocar que nos encontremos ante un punto de no retorno. Antes de terminar este video, les hablaré un poco acerca de la Antártida y sus secretos más profundos. La Antártida, o continente antártico, del adjetivo latino Antarcticus, y este a su vez del griego Antarcticoc, Antarcticox, opuesto al Ártica, es el continente más austral de la Tierra. Está situado completamente en el hemisferio sur, casi enteramente al sur del Círculo Polar Ártico, y está rodeada por el Océano Antártico. Contiene el polo sur geográfico, por lo que de manera coloquial, por su extensión, también es conocida como el Polo Sur. Con 14 millones de kilómetros cuadrados, es el cuarto continente más grande después de Asia, América y África. En comparación con Oceanía, la Antártida es casi 2 veces su tamaño. Alrededor del 98% de la Antártida está cubierta de hielo, que tiene un promedio de 1.9 kilómetros de espesor, que se extiende a todos los puertos, excepto a los más septentrionales de la península antártica. La Antártica
De promedio es el continente más frío, seco y ventoso, y tiene la altitud media más alta de todos los continentes. La Antártida es un desierto de hielo, con precipitaciones anuales de solo 200 milímetros en la zona costera, y mucho menos tierra adentro. La temperatura en la Antártida ha alcanzado los menos 89.2 grados centígrados, aunque la media del tercer trimestre, la parte más fría del año, es de menos 63 grados centígrados. Hacia 2016, había alrededor de 135 residentes permanentes, pero en las estaciones de investigación dispersas en todo el continente, residen entre 1.000 y 5.000 personas durante todo el año. Los organismos nativos de la Antártida incluyen muchos tipos de algas, bacterias, hongos, plantas, protistas y ciertos animales, tales como ácaros, nemátodos, pingüinos, pinípedos y tardígrados. El tipo de vegetación que se presenta en algunas zonas reducidas es la tundra. A pesar de los mitos y las especulaciones sobre la Terra Australis Ignota, la tierra desconocida del sur, que se remontan a la antigüedad, la Antártida fue la última región de la Tierra en ser descubierta y o colonizada por los humanos, siendo avistada por primera vez en el verano austral de 1603 por el navegante español Gabriel del Castillo. Posteriormente, en 1820, fue avistada por los exploradores rusos Fabian Gottlieb von Bellinghausen y Mikhail Lazarev en el Vostok y Mirny, que descubrieron la barrera de hielo Fimbul. El continente, sin embargo, permaneció inexplorado casi todo el siglo XIX debido a su ambiente hostil y al aislamiento. En 1895, el primer desembarco confirmado fue dirigido por un grupo noruego. La Antártida es de facto un condominio que se rige por el Tratado Antártico, que tiene su estatus de consultoría. 12 países firmaron el Tratado Antártico en 1959 y 38 lo han firmado desde entonces. El tratado prohíbe las actividades militares y la extracción de minerales, prohíbe las explosiones nucleares y la eliminación de residuos nucleares, apoya la investigación científica y protege la ecozona en el continente. Se encuentran en curso experimentos conducidos por más de 4.000 científicos de varias naciones. Etimología. El término Antártida proviene de la versión romanizada de la palabra compuesta griega adartiki, adartike, expresión femenina de adartikos, adartikos, que significa opuesto al Ártico u opuesto al norte. El primer uso de la palabra se remonta al año 350 a.C., cuando Aristóteles se refirió a una región antártica en su libro Meteorología, y existen registros que avalan que, en la era común, el fenicio Marino de Tiro utilizó dicho término en un mapa en el siglo II. Los autores romanos Higino y Apuleyo emplearon la expresión romanizada Polus Antarcticus para hablar del Polo Sur, del cual se derivó el término francés antiguo Pôle Antarctique, equivalente al contemporáneo Pôle Antarctique. A su vez, la expresión del inglés medio Pole Antarctic, equivalente a Antarctic Pole, usado en el Tratado Técnico de Geoffrey Chaucer, que data de 1391. De acuerdo con la Real Academia Española, tanto Antártida como Antártica son denominaciones válidas en español para dicho continente. La forma etimológica, Antártica, derivada del adjetivo latino Antarcticus, opuesto al Ártico, es de uso mayoritario en Chile, donde también forma parte del nombre de una de sus regiones, la 12ª región de Magallanes de la Antártica chilena. La forma Antártida es la única usada en España y la preferida por la mayor parte de América. Para el adjetivo, solo es válida la forma Antártico, continente antártico. Antes de adquirir sus connotaciones geográficas, el término también era usado para denominar a otras regiones que podían llevar la atribución de opuesto al norte. Un ejemplo de lo anterior es la colonia francesa establecida en Brasil en el siglo XVI, titulada Francia Antártica. Se considera que el primer uso formal de Antártida, como nombre continental, ocurrió en los años 1890, al ser utilizado por el cartógrafo escocés John George Bartholomew. Historia. Antiguas hipótesis. Si bien existen registros de que los primeros avistamientos de la Antártida ocurrieron a comienzos del siglo XVI y, con más fuerza, a partir del siglo XIX, ya desde el siglo I,
con la hipótesis del astrónomo Claudio Ptolomeo sobre la posible simetría de las masas terrestres conocidas hasta entonces, persistía la creencia en un vasto continente ubicado en el extremo sur del planeta, y referido en latín como Terra Australis Ignota, o Tierra Desconocida del Sur, cuya existencia servía de equilibrio para las tierras septentrionales de Europa, Asia y África del Norte. En 1539, el rey de España, Carlos V, crea la gobernación de la Tierra Australis, a cargo de Pedro Sancho de la Hoz, quien en 1540 traspasaría el título de conquistador Pedro de Valdivia. En esa época, solía emplearse la expresión Tierra Australis para hacer referencia a los territorios descubiertos en el hemisferio sur de la Tierra. Fue así como Australia obtuvo su nombre, al considerarse que debía ser la masa terrestre más meridional. En la introducción de su libro, A Voyage to Terra Australis, 1814, el navegante británico Matthew Flinders ayudó a reforzar esta teoría. No hay probabilidad de que algún otro cuerpo separado de la Tierra, o de extensión equivalente, sea descubierto en una latitud más meridional. El nombre Terra Australis seguirá describiendo la importancia geográfica de esta región y de su ubicación en el globo. Posee antigüedad y, sin referirse a ninguna de las dos naciones demandantes, parece ser menos indeseable que cualquier otro hombre que pudiera haberse elegido. Los mapas europeos del siglo XVIII seguían mostrando el hipotético territorio, hasta que la expedición del británico James Cook cruzó el círculo polar antártico entre 1773 y 1774, a bordo de los barcos HMS Resolution y HMS Adventure, acercándose a unos 120 kilómetros de la costa antártica en su travesía inicial. Sin embargo, se piensa que el primer avistamiento de la plataforma de hielo antártica no ocurrió hasta 1820, por la misma tripulación de Cook, capitaneada por los oficiales Fabian Gottlieb von Bellinghausen y Edward Bransfield, de la Armada Imperial Rusa y de la Marina Real Británica, respectivamente, y por el cazador de focas estadounidense Nathaniel Palmer. Historia de la exploración. Entre 1599 y 1603, el marinero neerlandés Dirk Gerrits Pomp y la flota española compuesta por los barcos Jesús María, Nuestra Señora de la Visitación y Nuestra Señora de las Mercedes, al mando de Gabriel de Castilla, fueron los primeros europeos en avistar tierra antártica, concretamente las Islas Shetland del sur, a 64 grados al sur. Además, existen hipótesis sobre cómo el navío español San Telmo naufragó en costas antárticas, perdiéndose al sur del mar de Océs por el año de 1819, por lo que su tripulación se convertiría en los primeros europeos en pisar suelo antártico. Posteriormente, una expedición conducida entre 1819 y 1821 por los rusos Fabian Gottlieb von Bellinghausen y Mikhail Lazarev, a bordo de las corbetas Voskov y Mirny, alcanzó un punto situado a 32 kilómetros de la Tierra de la Reina Maud, además de registrar el avistamiento de una de las plataformas de hielo en las coordenadas 69 grados 21 minutos 28 segundos sur, 2 grados 14 minutos 50 segundos oeste, que luego habría de ser conocida como la barrera de hielo Fimbul. Esto ocurrió 3 días antes de que el Bransfield avistara tierra y 10 meses antes de que lo hiciera Palmer, aunque existen registros que avalan que el explorador estadounidense John Davis realizó el primer desembarco en el continente antártico. Lo cierto es que existen dudas en torno a la veracidad de dicho suceso. El desembarque más antiguo del que se tiene registro data de 1895, en Cabo Adare, el 22 de enero de 1840. 2 días después del hallazgo de la costa oeste de las Islas Baleine, algunos integrantes de la expedición del francés Jules Dumont d'Urville arribaron a la isleta más elevada de un grupo de islas rocosas, a unos 4 kilómetros del Cabo Geodesier, en la costa de Tierra Adelia, donde recolectaron muestras de minerales, algas y animales. 3 días después, el 25 de enero, la denominada Expedición Exploratoria de los Estados Unidos dio a conocer el descubrimiento de un continente antártico al oeste de las Islas Baleine, que eventualmente pasaría a identificarse como la Tierra de Wilkes. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal para no perderte los próximos videos.